Bienvenidos, bienvenidas hermanas, bienvenida Matilde, bienvenida. De verdad que nos sentimos muy contentos y muy halagados. Por favor, démosle un fuerte aplauso a las personas que nos visitan por primera vez. Esperamos de todo corazón que nos sigan visitando. Esta es su casa para que vengan con sus familias y logren quedarse y permanecer en este lugar, para que todos crezcamos en la excelencia, en el amor y en la estatura que el Señor quiere que así sea. Hoy le damos gracias al Señor porque venimos a su casa. Hoy es un día, estamos iniciando un mes, el mes de septiembre, el mes 9 de este año, un mes que esperamos de todo corazón sea un mes en donde el Señor traiga la provisión y traiga todo lo que Él ha preparado para nosotros. Sin embargo, vemos cómo a nuestros ojos muchas circunstancias se levantan y muchas cosas parecen de pronto tornarse con incertidumbre para nuestra vista, ¿verdad? Escuchamos en las noticias que hay ciertas cuestiones económicas que no están bien en nuestro país, escuchamos que la paz se está desquebrajando. Bueno, ya estaba desquebrajada, pero aún se sigue desquebrajando por muchos intentos humanos. Vemos en nuestro país la descomposición social y vemos un sinnúmero de circunstancias que de pronto afectan nuestro sentir y nuestro pensar. Pero hoy quiero traer un breve y corta enseñanza con el ánimo de traer paz a sus corazones. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nosotros los hijos de Dios no temeremos. Di conmigo, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Dilo, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Tú eres mi amparo, eres mi fortaleza. Dice el versículo 8, venid, ved las obras de Jehová. No olvidemos lo que Dios ha hecho. Si Él lo hizo antes, lo volverá a hacer otra vez. Si Él te rescató de ese pozo cenagoso, si Él te rescató de la enfermedad, si Él te rescató de muchas circunstancias difíciles, lo volverá a hacer. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor lo volverá a hacer? Amén, Él lo volverá a hacer. Veamos las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. No es el hombre el que trae la paz, no es el hombre el que cesa la guerra, es Dios quien con su infinito amor, poder y autoridad trae que se cesen las guerras, que pare toda contienda, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces nos dice en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por más que nos afanemos, hermanos, por más de que nosotros nos preocupemos, el Señor nos dice, si hemos confiado, si has confiado, estad quietos y ved mi gloria. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No tenemos nuestra esperanza puesta en un político, no tenemos nuestra esperanza puesta en los hombres de la tierra, no tenemos nuestra esperanza puesta en lo que digan o no digan la gente. Tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios de Israel, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el Señor. Amén. Que esta sea una palabra que atesores en tu corazón y en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia por la cual estés atravesando, no tengas temor. Siempre ten presente que el Señor tu Dios y mi Dios, Él estará contigo donde quiera que vayas. Él te sostendrá en el hueco de su mano. Él no te desamparará.
porque es tu amparo y tu fortaleza. Amén. ¿Quién lo puede creer? Démosle un fuerte aplauso al Señor, creámoslo, afirmémoslo en nuestro corazón, porque Él es nuestro Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y esta es una mañana de bendición, una mañana donde el Señor nos ha traído para escuchar su palabra. Es una mañana donde podemos también dar a conocer algunos anuncios que nuestra congregación está haciendo. No olvidemos, por favor, el canasto está allí a la entrada. Todos aquellos que tengan a bien y sean motivados por el Espíritu Santo de Dios a sembrar, a ofrendar un mercado, lo que tengas en tu casa como mercado, hazlo con libertad, porque dice el Señor que comencemos primero por los de nuestra casa. Muchos de nosotros nos reunimos aquí, pero no sabemos qué necesidades tenemos el uno con el otro. Y es bien sabido que hay necesidades en el pueblo de Dios. Y nosotros los hermanos somos llamados por Dios para poder aliviar, poder ayudar y poder ofrendar a estos hermanos. Así que con libertad está el canasto allí para que no olvides ese compromiso que tenemos delante de Dios para ofrendar. No olviden visitar nuestra página www.aposentoalto.com.co. Allí en nuestra página están todas las enseñanzas que se han dado en todos los domingos. Entonces allí, si quieres repasar alguna enseñanza, si quieres volverla a escuchar, ahí en www.aposentoalto.com.co, ahí puedes ver, puedes escuchar todas esas palabras que se ha emitido aquí. No olvidemos que es importante cuando nosotros estemos aquí en el servicio que el único y real protagonista es el Señor, porque la presencia del Señor está aquí, ¿verdad? Dice su palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él estará allí. Entonces, cuando tú vengas a este lugar, ven con la disposición en tu corazón, con la disposición de alabarle y adorarle, con la disposición de guardar respeto en este lugar. Apaga tu celular. ¿Quién tiene celular acá? Todos, ¿verdad? Es como, entonces por favor apágalo o colócalo en vibrador, ¿sí? Guardemos respeto a la casa del Señor. Nada puede ser más importante que su palabra, nada puede ser más importante que su presencia. Sé que muchos tenemos que tener el celular encendido por una llamada de emergencia o algo, pero entonces coloquémoslo en vibrador para que no nos distraigamos y no distraigamos a los demás. Es importante que vengamos con tiempo a la casa del Señor, preparemos nuestro corazón. Mire, hermanos, ustedes de pronto, no sé, pero de pronto tendrán el pensamiento de que el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración es un tiempo como de relleno para las cosas de Dios, y déjeme decirle que así no es. Es un tiempo donde nosotros preparamos nuestro corazón para adorar al Señor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que ¿quién podrá subir al monte santo del Señor? Solamente aquel que tenga manos limpias y un corazón puro. Tú puedes venir cargado, puedes venir asolado, puedes venir con dificultades, puedes venir con una carga, pero este es el tiempo, hermano, donde tú puedas venir para descargar todo delante del Señor. Dice Él que es mejor llevar el yugo de Él y que le demos el nuestro, ¿verdad? Este es el tiempo, ven con tiempo. Aquí comenzamos el servicio a las 10 de la mañana. Sería bueno que estuvieras 10 minutos antes o 15 minutos antes, que pudieras entrar, pudieras tener un tiempo de reflexión. Estamos dejando un ambiente de adoración mientras comenzamos para que puedas venir, sentarte, tener un tiempo de reflexión con el Señor, comenzar a descargar y estés con un corazón dispuesto para que el tiempo de alabanza puedas realmente ministrar al Señor con alabanza y con adoración. Mire que somos nosotros aquí cuando alabamos y adoramos al Señor, no lo estamos haciendo para la gente, no lo estamos haciendo para los hermanos, lo estamos haciendo para el Señor. Lo estamos haciendo para el Señor. Y es un tiempo que tenemos precioso para tocar el corazón de Dios.
a través de nuestra oración. Así que disponte con puntualidad a estar en este lugar, disponte para que puedas realmente aprovechar al máximo este tiempo. Otro anuncio importante, se han iniciado las clases de UMPI, de la Universidad Nuestro Pacto Internacional, en cabeza del pastor Wilson Becerra, que es el pastor principal de esta iglesia. El Señor ha tenido a bien procurar unos beneficios importantes para los que nos congregamos acá, de tener unos descuentos especiales para poder participar de las 4 carreras que ofrece la Universidad Nuestro Pacto Internacional: Psicología Familiar Cristiana, Consejería Pastoral, Educación Cristiana y Teología. Así que puedes inscribirte, y ya hemos iniciado la semana antepasada, iniciamos ya el curso, el primer módulo, pero no significa que no puedas venir. En cualquier momento puedes venir porque es por módulos, un módulo al mes, así que puedes inscribirte todavía, lo puedes hacer con Ludi Esperanza o conmigo al final del servicio. No olvidemos nuestras reuniones familiares, el día martes la reunión de liderazgo para aquellos que han sido llamados al liderazgo a las 6 de la tarde, el día jueves el estudio bíblico, la escuela bíblica, es un tiempo que Dios nos ha permitido para poder enseñar la palabra, donde vienes con lápiz, con cuaderno en mano, con tu Biblia, en donde comenzamos a desmenuzar, comenzamos a participar. Si tú tienes dudas puedes preguntar. Es un tiempo de verdad valioso, en donde nos alimentamos y nos nutrimos con el conocimiento de su palabra, porque no queremos perdernos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, y no queremos ser ese pueblo que perece por falta de conocimiento, todo lo contrario, queremos adquirir conocimiento de parte de Dios. Los días sábados, no olvidemos, hermano, el tiempo de oración, ayuno. Es importante que tengamos ese tiempo y que vengamos acá. Hay que interceder. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay circunstancias, sabemos que hay familiares enfermos, amigos de pronto con necesidades. Es el tiempo que la iglesia ha apartado para venir, orar e interceder por esas dificultades, por esa necesidad. No lo hagas solo, hermano, no te sientas Superman o Superchica o la Mujer Maravilla. No, eso no existe. Ven aquí juntos, unánimes, oremos, ayunemos, clamemos al Señor, intercedamos por todas las necesidades que hay en nuestras casas, en nuestra familia, amén. Así que no olvides, los sábados a las 10 de la mañana los estamos esperando aquí con los brazos abiertos para tener un tiempo de intercesión y oración. Y los días domingos como el de hoy, un tiempo de familia para poder compartir en unidad familiar la palabra del Señor. Así que la escuela dominical está abierta para que por favor los padres lleven a sus niños a la escuela dominical, y por favor vamos a recibir al portador de la palabra de hoy, el pastor Osvaldo Arenas. Pastor Osvaldo, bienvenido, démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Osvaldo. El pastor Osvaldo es pastor de la primera iglesia bautista de aquí de Bucaramanga, es teólogo, es una persona que hace parte de la Universidad UMPI como docente, y sabemos que Dios lo usa en gran manera. Y hoy va a traer una palabra poderosa, así que dispón tu corazón, dispón tu mente para que sea el Señor hablándote a través del pastor Osvaldo. Pastor Osvaldo, bienvenido. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Tengan todos muy buen día. Créanme que me place mucho conocerles a todos, cada uno de ustedes, y también me complace estar esta mañana acá acompañándoles. Estoy haciendo un cierto sacrificio porque no es mi costumbre salir de mi iglesia, excepto que se presente una situación pues que lo amerite, aunque esta es una de esas situaciones que creo que valen la pena de pronto hacer este sacrificio. Gracias al Señor que uno siempre tiene, así como el pastor Wilson puede salir y deja aquí sus líderes y quien le apoye, le ayude, pues gracias al Señor también tengo allá
en mi iglesia, quien me ayuda, quien me apoya cuando yo tengo que salir. Bueno, me alegra mucho, vuelvo y repito, estar acá. Mi idea es que reflexionemos un poco en la palabra. Me imagino que ya han tenido un buen tiempo de alabanza. ¿Y saben por qué lo digo? Porque soy una persona que más allá de que me gusta alabar al Señor, me encanta, el tiempo de alabanza en el culto me encanta, también como expositor de la palabra, como predicador, uno sabe el valor que hay en la alabanza, en el tiempo de la alabanza, para preparar el corazón de la iglesia para recibir la palabra. Así que las dos cosas son de un valor muy grande en la reunión de adoración de la iglesia, y me imagino que si han tenido un buen tiempo de alabanza, entonces estamos listos para meternos en la palabra esta mañana. ¿No les parece? Voy a pedirles, por favor, vamos a mirar en nuestras Biblias en el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Capítulo 4, epístola a los Hebreos. Quiero que mire el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Muy bien, avance un poquito más hasta el capítulo 10, ahí mismo en Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19. Muy bien, dice allí: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Dios bueno, te alabamos en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por este día nuevo, este día precioso. Te damos gracias por este día del Señor en el que tu iglesia se reúne para adorar, para recibir tu palabra, para exaltar tu nombre, para llenarnos de ti y para tener compañerismo como iglesia. Siempre, cada 8 días, este es un tiempo magnífico, es un tiempo nuevo, siempre son nuevas las cosas, siempre es nueva tu presencia, siempre es nueva esa palabra que nos trae, que nos alienta, que nos consuela, que nos alimenta. Estamos aquí, Padre, porque necesitamos la palabra tuya para nuestro corazón. Que hoy tu palabra, Señor, hable a través de tu Espíritu, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y no vuelva a ti vacía. Señor, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, soy una persona a la que le encantan las maquetas. Seguramente usted sabe lo que es una maqueta. A mí me encanta ver maquetas, la maqueta de un edificio, la maqueta de un complejo vial, la maqueta de una casa.
Me encanta ver maquetas. En estos días estaba viendo, ya hace un tiempo, estaba viendo una maqueta de un complejo vial que están construyendo acá en la ciudad de Bucaramanga. Pero siempre que veo una maqueta, no puedo evitar, y creo que a todos nos pasa, evitar imaginarnos lo que será cuando esa obra ya esté hecha. Nos imaginamos la obra hecha, un edificio o una casa o o un complejo vial. Nos imaginamos la obra hecha. Imagínese que usted quiere construir una casa. Es bueno cuando nosotros podemos construir una casa y eso nos da alegría. Así que imagine que usted quiere construir una casa, usted contrata a alguien que le haga una maqueta, le hacen unos planos, pero también le hacen una maqueta, y le hacen una maqueta sumamente hermosa, atractiva. Entonces usted se ilusiona mirando la maqueta y usted se imagina lo que será su casa. ¿Cómo será cuando ya mi casa, de acuerdo a esta maqueta, esté terminada? Usted comienza a soñar, se ilusiona, se alegra con su futura casa. Solo que hay un problema. Usted tiene que esperar hasta que la casa sea hecha, sea construida, para usted irse a vivir allá, para poderla disfrutar, para poder verse amparado bajo su casa y poder tenerla por el resto de su vida. Usted no puede hacer eso con una maqueta. Una maqueta solo le crea una ilusión, le crea una expectativa, pero usted no puede vivir dentro de la maqueta. Usted no pagaría 150 millones o 200 o más por una maqueta. Usted pagaría eso por la casa construida. En una maqueta usted no puede vivir. En el versículo 1 del capítulo 10 que acabamos de leer allí de Hebreos, en el versículo 1, ahora vamos a los pasajes que acabamos de leer hace un momento, pero en el versículo 1 del capítulo 10 dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Vamos bien, miren bien, la sombra de los bienes venideros, la maqueta de lo que Dios tenía destinado para que se realizara, se hiciera real y palpable por medio de Cristo. Y el escritor aquí está diciendo que esa imagen, esa sombra de los bienes venideros, no era el cumplimiento de lo que Dios había prometido en cuanto a justificar a los que llevaban o cargaban con la culpa del pecado. Bien, el autor de los Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos, menciona esto en un momento en el que la vida cristiana se está quedando rezagada. No sé hasta dónde usted haya tenido, esté teniendo la experiencia de ver que su vida espiritual se queda rezagada. Aquí el escritor está hablando de personas que están quedándose espiritualmente rezagados. La vida cristiana se está quedando rezagada. Y lo peor, con la tendencia a volver a su antiguo status quo. Con la tendencia a volver a lo que antes era. Por ejemplo, en el versículo 35, ahí mismo en el capítulo 10 dice, el escritor le dice: no pierdan su confianza, que tiene una gran recompensa. No pierdan su confianza, pues les es necesaria la paciencia. Tienen que vivir la vida cristiana con paciencia. Hay cosas que no se hacen realidad así nomás. Hay que andar con paciencia. Y sigue diciéndoles, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, miren bien, si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando alguien clave retrocede, parece que toda una causa queda en peligro de venirse abajo. Es como si en una batalla, en el ejército que está enfrentándola,
el líder principal o el general o el capitán o el jefe retrocede, entonces todo se va a venir abajo. Si en nuestra vida espiritual nosotros comenzamos a retroceder y a rezagarnos, todo comienza a venirse abajo. Pero hagámonos una pregunta aquí. ¿Qué es lo que está haciendo que esta gente retroceda? Porque el escritor a los Hebreos está hablándonos de gente que está retrocediendo. ¿Qué es lo que está haciendo que la gente retroceda? Bueno, parece que muchas cosas estaban afectándolos, ellos no estaban viendo hechas realidad algunas cosas que esperaban que se hicieran realidad al poner su fe en Jesús. Pero más allá de eso, en realidad, por todo lo que el escritor dice en la epístola a los Hebreos, lo que los está haciendo retroceder es la falta de seguridad en cuanto a la resolución de su culpa existencial. La falta de resolución la falta de seguridad en cuanto a la resolución de su culpa existencial. Hay una gran diferencia entre una culpa neurótica. Sí, hago ciertas cosas malas, meto la pata, digo lo que no es, cometo un pecado, hago lo que sea y siento un profundo remordimiento. Eso es culpa neurótica. Pero cuando hablamos de la culpa existencial en la que compartimos todos los seres humanos, es aquella de la que Pablo decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A esta gente a la que les escribe el escritor de Hebreos, no alcanzaban a dimensionar la consecuencia de lo que Jesús logró en la cruz. ¿Me entienden lo que digo? No alcanzaban a dimensionar lo que Jesús hizo en la cruz para resolver su culpa y su posición delante de Dios. Y pensaban que la religión que habían dejado atrás, el judaísmo con su sistema de ritos, de méritos y de sacrificios, pensaban ellos esa era la solución. Por eso ellos querían volver a su antigua religión. Y ellos pensaban y sentían que debían hacer algo por sí mismos, porque lo que la religión en sí, con todo y que la religión en sí no es mala necesariamente, pero lo que la religión en sí promueve es hacer algo por nosotros mismos. Pareciera que o pensamos que nos hemos de sentir verdaderamente seguros si hacemos algo por nosotros mismos. Y eso es orgullo. Si en realidad no hemos resuelto nuestra culpa existencial, estaremos entre avanzar y retroceder. Como sucede con uno de esos relojes digitales de pilas, cuando se les acaba la pila. ¿Han visto ustedes? ¿Les ha pasado? Cuando a un reloj se le acaba la pila, la aguja queda saltando. Entonces nosotros miramos y vemos que la aguja avanza, pero de pronto vuelve. ¿Y qué pasó acá? Este reloj ni avanza ni retrocede, simplemente porque se le acabó la cuerda, se le acabó la pila. Entonces se queda saltando. Y yo creo que el avance productivo y el avance de crecimiento espiritual, el avance en el servicio en el Señor, el avance en nuestra relación con Dios, depende de la total seguridad de la resolución de nuestra culpa, de nuestra condición delante de Dios. A mí me parece que estas personas sí que tenían algo que resolver. Y es eso lo que quiero subrayar. Estas personas tenían algo que resolver, que no habían logrado resolver completamente. Tenían algo que resolver. Y yo creo que cuando vemos a alguien que no avanza, que no crece,
que no da fruto, que no se ve evidencia de cambio y transformación en su vida, que no se le ve mayor compromiso, no podemos menos que pensar: hay algo en la vida de este hombre, de esta mujer, de este joven o de esta muchacha que necesita ser resuelto. Hay algo que necesita ser resuelto. Y la gran pregunta aquí entonces es: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El escritor dice: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Miren bien, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y yo creo que entrar en el lugar santísimo, primero que todo, es el único camino. Entrar en el lugar santísimo es el único camino. La gente está volviéndose atrás a su antigua religión. En las iglesias suele pasar, no sé si aquí pasa, tal vez eso no pasa sino en mi iglesia. La gente suele volverse atrás y cuando uno menos piensa están por allá otra vez en lo mismo que supuestamente habían dejado el día que decidieron seguir a Jesús. El día que decidieron seguir a Jesús. ¿Sí? La gente está volviéndose atrás, la gente tiende a volverse atrás a sus antiguos caminos, a su antigua forma de vivir o a su antigua religión. Y esta gente estaba volviéndose atrás, estaban buscando la cobertura del sumo sacerdote. Y ahora voy a decirles por qué. Estaban buscando la cobertura del sumo sacerdote. Aquí nosotros tenemos que creer firmemente en la inspiración de las Escrituras, porque el autor de Hebreos los insta a hacer todo lo contrario. Él les dice: el camino no es volver a su antigua religión, el camino no es volver a su antigua forma de vida, el camino no es volver a sus antiguos caminos. En realidad, la verdadera religión es conectarse con Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 19, él subraya eso, el autor. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo es un concepto bíblico muy importante. El lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar singular, es un lugar incomparable. Cuando Salomón, o mejor, cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto, y posteriormente, muchos siglos después, Salomón construyó el templo en Jerusalén, esos lugares tenían esos templos, el tabernáculo y el templo, tenían dos lugares particulares muy especiales. Uno era el lugar santo que era el lugar donde los sacerdotes oficiaban el culto, los sacrificios y demás. El lugar santo. Pero más adentro, en un lugar recóndito, en un lugar vedado, estaba el lugar santísimo. Cerrado con una cortina sumamente gruesa. En ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto que Moisés construyó. Y dentro de esa arca estaba una muestra del maná, estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y eso tenía su significado, pero ese no es el punto ahora. El asunto es que ese era el lugar santísimo. Y a ese lugar no podía entrar nadie, ese era un lugar vedado. Solo podía entrar el sumo sacerdote un día al año completamente vestido de blanco para llevar delante de Dios los pecados del pueblo. Era un lugar vedado, era un lugar prohibido para toda persona. Pero también ese lugar santísimo era un lugar de encuentro. Era un lugar de encuentro. En el Antiguo Testamento el lugar santísimo era considerado como algo indeseable, algo terrible. Y la verdad es que el pecado sin resolver, las cosas sin resolver en nuestra vida, el pasado sin resolver, las decisiones que nos llevaron por caminos equivocados sin resolver, la culpa y la vergüenza hacen imposible pensar siquiera en entrar en la presencia íntima
de Dios, en ese lugar santísimo. En la antigua religión de Israel, entrar en el lugar santísimo era algo terriblemente impensable. Entrar en la presencia íntima de Dios era impensable. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 18, el escritor refiere lo que era el sentir de la gente. Miren lo que les dice: ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaeteada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Sí, era terrible pensar entrar en la intimidad de Dios, pero ahora el escritor de Hebreos dice: ahora el lugar santísimo no es un lugar terrible. No es un lugar terrible porque la sangre de Cristo es lo que hace de ese lugar santísimo un lugar accesible. ¿Vamos bien, hermanos? En ese sentido, es interesante la teología del Salmo 23, por ejemplo. ¿Usted ha pensado en los primeros versículos del Salmo 23? Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero le dice también: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. En realidad el salmista está hablando del lugar santísimo, de la presencia íntima de Dios, de entrar en la presencia íntima de Dios, donde hemos de ser nutridos, alimentados con pastos delicados y aguas de reposo. En el Salmo 51, después de confesar su pecado delante de Dios, después de confesar su adulterio, su inmoralidad, David le dice a Dios: Señor, yo sé que tú no quieres sacrificios, no quieres holocaustos. Yo ahora entiendo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David descubrió el valor de entrar en el lugar santísimo, en la presencia íntima de Dios. Y allí viene a ser realmente ese lugar de delicados pastos y aguas de reposo, y allí donde el alma es reconfortada, en el lugar santísimo. Así que, mis hermanos y hermanas, si tenemos cosas que resolver, entonces el camino que nos señala este texto es acceder al lugar santísimo. Amén. Acceder al lugar santísimo. Estamos hablando de poder entrar a la presencia misma de Dios. La condición exigida para hacerlo ya ha sido cubierta: la sangre de Jesucristo. Y confiar en el ministerio sacerdotal de Cristo. En los tiempos de Moisés había un día que se llamaba el día de la expiación. Era una fiesta muy especial religiosa que celebraban los judíos, y había un día que era el día de la expiación, el día de llevar el pecado del pueblo delante de Dios. Entonces escogían dos chivos expiatorios, como se llama, dos chivos, y uno era llevado para ser representante delante de Dios del pecado del pueblo, y otro era dedicado para llevar los pecados del pueblo al desierto. Ese día el sacerdote se vestía completamente de blanco, con una mitra blanca, todo de blanco, y él entraba al lugar santísimo con la sangre del animal que habían sacrificado, y salpicaba el arca y todo eso, diciendo
para poder ser perdonados es necesario que haya alguien que sirva de sustituto en cuanto al pecado o al pecador. Eso era todo un ritual. Está en el capítulo 16 de Levítico. Pero el punto es que la gente quedaba allá afuera. El sacerdote entraba en el lugar santísimo. Al lugar santo no podía entrar nadie. Y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. La gente quedaba allá afuera del templo. Todo el mundo quedaba en una gran expectativa. La gente depositaba su confianza en el sumo sacerdote para su intercesión ante Dios. La gente clamaba que Dios atienda al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote haga las cosas bien, que el sumo sacerdote interceda por nosotros, que el sumo sacerdote sea escuchado por Dios, que el sumo sacerdote sea aceptado por Dios para nuestro bien. La gente ponía toda su confianza en el sumo sacerdote. Ahora el escritor de Hebreos dice: hoy nosotros tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice en el versículo 21, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lo cual indica que ese sacerdocio del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y era completamente temporal. Ahora el sacerdocio de Cristo es definitivo, es permanente. Y en el ejercicio de ese sacerdocio Jesús intercede por nosotros. Y en esta realidad es donde está puesta la fe del creyente cristiano. O sea, confiar en que Jesús está intercediendo por mí ahora mismo, en el momento en que yo entre con mis problemas, con mis luchas, con mis conflictos, con mis tentaciones, con mis pecados, con mis culpas, delante de la presencia, en la intimidad de Dios, puedo tener la absoluta confianza de que Jesús está intercediendo por mí en ese mismo momento. Podemos entrar porque Jesús está allí oficiando como sacerdote por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Así que entrar al lugar santísimo nos permite abrir sinceramente el corazón a Dios. Abrir sinceramente el corazón a Dios. Dice aquí el escritor: acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con fe, acerquémonos con la seguridad de que lo que Jesús hizo en la cruz nos ha beneficiado de tal manera y nos ha purificado como si hubiéramos sido lavados con agua pura. Entremos sinceramente delante de la presencia del Señor. Abramos nuestro corazón sinceramente a Dios. La Biblia es un registro de muchos personajes, de hombres y mujeres que abrieron su corazón sinceramente a Dios en un momento dado. Ellos hablaron francamente con Dios y respondieron sinceramente cuando fueron confrontados. En ese sentido, la Biblia es un espejo para nosotros. Piense usted, por ejemplo, en Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, el hermano de Esaú. Jacob, nosotros sabemos la palabra significa engañador, suplantador. Jacob un día hizo una cantidad de cosas que demostraron lo que él realmente era en su naturaleza. Incluso antes de nacer ya peleaba con su propio hermano dentro del vientre de su madre porque él quería ser el primero. Y por eso fue puesto Jacob. Jacob se vio mismo como engañador, como suplantador, porque eso significaba su nombre. Ahora, Jacob significa que quien llevaba ese nombre tenía una manera básica de ser. A Jacob le gustaba engañar. Jacob vivía del engaño. Jacob tenía un corazón engañoso.
Claro, Jacob fue muy buen trabajador, fue muy buen obrero, fue muy buen pastor de ovejas. Jacob, cuando se casó, procuró ser un buen esposo, un buen padre. Jacob tenía muchas cosas buenas, pero su naturaleza básica era ser engañador. Jacob estuvo por muchos años llevando sobre su corazón su culpa, su responsabilidad por lo que había hecho cuando engañó a su propio padre y a su hermano Esaú para quedarse con la primogenitura y la herencia de la familia, en complicidad con su madre. Así que Jacob cargó con esa culpa por años. Si usted mira bien la historia de Jacob en el libro de Génesis, Jacob sale huyendo de su casa en un lugar donde acampa, tiene una visión de una escalera que toca la tierra y toca el cielo, por medio de la cual Dios le dice a Jacob: Jacob, si tú no te arrepientes y no cambias tu manera básica de ser y dejas que yo obre en tu vida, nunca podrás ascender esta escalera para llegar a mi presencia. Así que Jacob tuvo miedo en ese lugar de la presencia íntima de Dios. Le hizo una promesa a Dios, pero después de eso, durante todos los años que Jacob estuvo en la casa de Labán, nunca se volvió a acordar específicamente de resolver sus problemas con Dios. Pasaron los años, y un día Jacob huyó de la casa de Labán y quiso regresar a su tierra. Dios tenía un propósito con Jacob, desde el comienzo se lo había dicho, y Jacob salió. Pero en algún lugar dice que unos ángeles de Dios le salieron al encuentro, le cerraron el paso, y es entonces cuando Jacob recuerda a su hermano Esaú. Y recuerda que tiene un asunto sin resolver con su hermano Esaú. Y recuerda que tiene un pasado que lo persigue. Y recuerda que tiene un pasado que tiene que resolver. Y sabe que en tanto no resuelva ese pasado, él no podrá avanzar, no podrá ir más allá. Dios le cerró completamente el paso. Jacob quedó completamente bloqueado. Y lo único que atinó a decir fue: vayan, mandó a sus siervos y busquen a mi hermano Esaú y díganle que necesito hablar con él, lo que no había hecho por lo menos en 40 años. Pero resulta que cuando manda a buscar a Esaú, alguien viene y le dice: es que Esaú ya viene en camino hacia acá. y ahí se le juntó a Jacob el cielo con la tierra. ¿Cómo que Esaú viene para acá? Entonces Jacob se volvió loco, tuvo que comenzar a improvisar una serie de cosas y mandarle regalos a su hermano para aplacarlo, porque él pensaba que él venía a cobrar venganza. Pero antes de ese encuentro con Esaú, hubo un momento en que Jacob se quedó solo. ¿Han visto ustedes eso? Y se quedó Jacob solo, solo con Dios, solo con él mismo, solo con su pasado, solo con su culpa, solo con su condición básica de ser. Él y Dios. Se quedó Jacob solo. Y Jacob resolvió su profunda culpa, y resolvió su profundo pasado, y resolvió su relación con Dios en un dramático encuentro con Dios en el lugar santísimo. Dios no dejó avanzar a Jacob hasta que Jacob resolvió su problema. Dios le preguntó en medio de esa lucha tan intensa. Es increíble que Dios tenga que luchar con nosotros para que reconozcamos lo que somos, para que reconozcamos lo que tenemos que resolver, lo que tenemos que dejar y en lo que tenemos que cambiar. Pero Dios nos ama tanto que lucha con nosotros porque nos ama. Así que en su lucha Dios le preguntó a Jacob, le hizo una pregunta sustancial. Jacob, ¿cómo te llamas? ¿No? Y Jacob dijo: me llamo Jacob, me llamo engañador, me llamo suplantador.
tengo una manera básica de ser y es ser engañador. Toda mi vida he vivido del engaño y de sacarle ventaja a los demás. Sí, yo me llamo Jacob. Cuando Jacob reconoció lo que era, entonces Dios, ¿qué le dijo? Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Porque has luchado contigo mismo y con Dios y has vencido. La verdadera victoria está cuando reconocemos lo que somos. Y Dios entonces nos puede transformar. Cuando Jacob cambió, su vida avanzó en el propósito de Dios. Queda una pregunta aquí. ¿Dónde está el lugar santísimo? El templo de Jerusalén ya no existe. Hace mucho tiempo dejó de existir. Por ahí dicen que los judíos están construyendo otro, no sé, pero ellos están todavía muy desubicados. Pero ¿dónde está el lugar santísimo? Observe esto bien que le voy a señalar. Entiéndame esto bien. En el versículo 24 del capítulo 9 de Hebreos, mire lo que dice. Versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bien, entonces eso significa que Jesús entró en el cielo mismo. El lugar santísimo es el cielo. En el templo de Jerusalén, el lugar santísimo representaba la presencia de Dios, representaba el cielo. Jesús entró en el cielo, ¿ya? Así que el cielo es la morada de Dios. El lugar santísimo, o entrar en el lugar santísimo, es entrar donde está el trono de Dios. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 16 leíamos al comienzo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús expiró en la cruz, una de las cosas que sucedió fue que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se abrió completamente. Y con eso Dios estaba diciendo: ahora queda absolutamente franqueada la entrada a la presencia íntima de Dios por la sangre derramada de Jesús en la cruz. De modo que entrar al lugar santísimo es entrar donde está el trono de Dios. Entonces el templo es desplazado. El templo en realidad fue transitorio. Mire bien esto. Jesús le dijo un día a una mujer a la orilla de un pozo, una mujer de la que no sabemos su nombre, solo la conocemos como la samaritana. Jesús le dijo a esta mujer muchos siglos después del Antiguo Testamento. Jesús le dijo: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer tenía un problema moral muy serio que resolver. Esta mujer tenía una serie de asuntos en su vida que la mantenían en alguna manera acomplejada, cargando con una culpa que ella no sabía cómo resolver. Así que Jesús le hizo ver cuál era la forma de resolver su culpa. En ese lugar tan singular, en ese encuentro con Él, en ese encuentro, en ese momento y en ese lugar santísimo. El apóstol Pablo observaba a las personas en las iglesias en su tiempo y nos hace ver que aún en ese entonces las cosas no eran muy diferentes a lo que son hoy. Por esa razón Pablo escribía las epístolas a las iglesias para dar enseñanza doctrinal, pero también para dar enseñanza ética
y para dar enseñanza moral. De modo que escribiendo, por ejemplo, a los Efesios, dice en el capítulo 4, en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Pablo le dice, comprendan que todos ustedes o todos nosotros tenemos cosas en nuestra pasada, en nuestra pasada manera de vivir que necesitamos resolver. Y luego Pablo dice, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo les dice, desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Luego dice, si se enojan no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo ni le den lugar al diablo. Pablo les dice también, el que robaba no robe más, sino trabaje. Y les dice también, ninguna palabra corrompida salga de su boca. No entristezcan al Espíritu Santo. Dice el versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Pablo observaba las iglesias y él veía que la gente tenía cosas, muchas cosas que resolver en su vida. Jesús nunca entró en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, del templo que construyó Herodes. Jesús nunca entró allí. Pero una cosa sí es cierta. Jesús habló de otro lugar santísimo. Jesús dijo que si alguien tiene algo que resolver en su vida, si algo tiene que resolver, solo puede hacerlo en la intimidad de Dios y con Dios. Por eso Jesús decía, si alguien va a orar, entonces decía Jesús, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tienes cosas que resolver, entra en el lugar santísimo. Entra en la presencia íntima de Dios. Saben, hermanos, hay cosas, yo les digo sinceramente, hay cosas que no se resuelven meramente oyendo un sermón. Hay cosas que no se resuelven leyendo un buen libro cristiano. Hay cosas que no se resuelven ni siquiera meramente leyendo la Biblia. Hay cosas que no se resuelven ni con un consejero espiritual, ni con un psicólogo. Hay cosas que no se resuelven meramente viniendo al culto o asistiendo al culto. Hay cosas que no se resuelven meramente ayunando o haciendo lo que hagas. Es en lo íntimo de la presencia de Dios donde se resuelven nuestras culpas. Es en lo íntimo de la presencia de Dios donde se resuelve nuestra fe. ¿En qué vamos a creer? Es en lo íntimo de la presencia de Dios donde se resuelven nuestras disfunciones, donde se resuelven nuestros complejos, donde se resuelve nuestro pasado, donde se resuelven nuestros temores, donde se resuelve nuestro llamado. Es en la presencia íntima de Dios donde podemos resolver lo que tengamos que resolver. El salmista David decía, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y él decía, Señor, tu rostro buscaré. Entrar en la presencia íntima de Dios nos confronta. Es en el único lugar, en el único espacio donde podremos ser confrontados, quebrantados y permitirle a Dios que le traiga a nuestra vida espiritual un nuevo florecimiento. Amén, hermanos. Déjenme decirles y termino. El escritor a los hebreos le dice a aquellos que estaban volviéndose atrás, que estaban quedándose rezagados,
por causa de las cosas que no podían resolver, porque no habían podido entender que Jesucristo resolvió todo en la cruz. Y ellos no podían entender eso. Y nosotros necesitamos entrar en el lugar santísimo para darnos cuenta de que no hay nada que yo pueda resolver, sino simplemente apropiarme de la gracia y de la justicia de Dios, porque Él lo resolvió todo en Cristo. Amén, hermanos. El escritor les dice, amén, mantengámonos firmes. Volvamos a afirmarnos en lo que ya creímos, porque eso que creímos, lo que Cristo hizo en la cruz, es la realización de lo que antes era solo una maqueta. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Dios les bendiga, mis hermanos. Déjenme orar, por favor. Déjenme orar. Si hay alguien que en realidad sienta que tiene algo que resolver, o cada vez que tengas algo que debes resolver, entra en el lugar santísimo con Dios. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es la grande promesa que tenemos en el Señor. Dios bueno, esta mañana, Señor Dios, yo te alabo. Y yo te ruego que esta palabra perdure en los corazones de todos quienes aquí en este precioso lugar la han recibido. Señor Dios, todos tenemos luchas, conflictos, cosas que necesitamos resolver. Señor, gracias porque en Jesucristo nuestro pecado fue resuelto, nuestra culpa existencial fue resuelta. Ayúdanos, Dios, a apropiarnos con toda fe y confianza de esa verdad y de esa realidad, porque partiendo de allí, todo lo demás sabemos, Señor Dios, que es cubierto por tu gracia y por tu misericordia día tras día. Dios, encamínanos a ese lugar santísimo, donde hayamos de resolver todo lo que sea necesario contigo, a fin de que nuestro corazón y nuestro espíritu sean libres y podamos avanzar más en nuestra relación y en llevar más fruto para tu gloria. Señor, yo encomiendo en tus manos esta preciosa iglesia, a su pastor, mi hermano, el pastor Wilson. También, Señor, te ruego que bendigas a todo su liderazgo, a todos quienes apoyan aquí el ministerio. Gracias, Dios, por la vida de todos. Señor Dios, en tus manos las encomiendo y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Osvaldo. Agradecidos con esa palabra poderosa. Gracias, pastor Osvaldo. Bendiciones. Damos gracias al Señor de verdad. Bueno, hermanos, de nombre del pastor Wilson, la pastora Amparo, ellos les envían un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. Ellos tuvieron que viajar por causa de cuestiones de la universidad a cumplir ciertas diligencias, pero estarán muy pronto con nosotros, así que les envían el pastor Wilson y la pastora Amparo un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Así que, hermanos, a la salida hay un rico refrigerio, por favor, compartamos en coinonía ese exquisito refrigerio. Que tengan una feliz semana y que sea el Señor Dios Todopoderoso llevándolos de su mano, y creemos firmemente que esta semana será una semana de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pastor Osvaldo.